Buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta transmisión de la segunda sesión de la clase maestra de gestión y administración de proyectos con MS Project. Esta clase es una iniciativa de la consultora Bluescore. Mi nombre es Johnny Blas Jaimes, especialista en gestión de proyectos SIG. Y sin más, vamos a dar inicio a nuestra clase maestra del día de hoy. El link de los materiales que vamos a utilizar se encuentra en la descripción de esta transmisión, así como también en el grupo de WhatsApp. Cuando ustedes ingresen, les llevará a estas dos carpetas. Tiene la carpeta 1 correspondiente al material de la clase maestra anterior y tiene la carpeta CM02 correspondiente al material de la clase maestra del día de hoy. Aquí tienen el archivo de proyecto 1, que es el archivo que obtuvimos en la sesión anterior. Si ustedes no lo tienen, lo pueden descargar desde aquí. Y también tienen la guía que resolveremos el día de hoy. Sí, en esta guía, como pueden observar, tienen fases: la fase de lanzamiento, tienen la fase de rendimiento y control y tienen la fase de cierre del proyecto. Sumada a las dos fases que hicimos en la clase pasada, estaríamos completando las 5 fases de un proyecto según el PMI. Ahora bien, para los que nos están viendo por primera vez, voy a hacer un pequeño repaso acerca de las fases. Yo ya tengo estos archivos descargados, incluso ya tengo la clase maestra, la guía, la tengo impresa. Les recomiendo hacer lo mismo. Vamos a volver a hablar acerca de las fases de gestión de proyectos. Tengo 5 fases. La primera fase es en la cual yo voy a conceptualizar mi proyecto. ¿Cuál va a ser su título, su asunto, autor, administración? Y voy a culminar definiendo la fecha de comienzo o de finalización de mi proyecto en la fase número 1. En la fase número 2 realizaré la planificación de mi proyecto. ¿Cuál es el calendario de trabajo con el cual voy a programar mi proyecto? ¿Cuáles son las tareas que requiero? La vinculación entre tareas, los recursos, la asignación de recursos. Programaré casos, por ejemplo reuniones, horas extras, y guardaré una línea base de proyecto. Estas dos fases lo vimos en la clase pasada. Si no lo has podido visualizar, el link de la clase maestra anterior también está en la descripción de esta transmisión. La clase maestra anterior obtuvimos un resultado que era nuestra línea base de proyecto. Llegamos hasta el final de la etapa 2. El día de hoy, con ese resultado obtenido, avanzaremos a la tercera fase, lanzamiento o ejecución del proyecto. Nuestro proyecto se ejecutará. Simularemos la ejecución de nuestro proyecto, el avance de nuestro proyecto. A la vez, cada que nuestro proyecto avance, por ejemplo, un 25%, haremos una fase de rendimiento y control. Controlaremos los elementos importantes del proyecto: costo, trabajo y duración. Tanto el seguimiento del proyecto de la fase 3 y el rendimiento y control del proyecto son fases que se van a dar de forma periódica en toda la fase de ejecución de mi proyecto. Ahora bien, cuando mi proyecto llegue al 100%, ya no hago una fase de rendimiento y control. Lo que voy a hacer es una fase de cierre de proyecto, en la cual yo voy a cerrar mi proyecto desde el punto de vista tanto técnico como administrativo y generaré los informes y resúmenes del estado final de mi proyecto. Y con ello terminaré la gestión de mi proyecto. Tengo desde la fase 1 donde conceptualizo mi proyecto, la fase 2 planifico todo lo referente a mi proyecto, hago la programación. La fase 3, mi proyecto se lanza a ejecución, tengo que darle seguimiento
e ir actualizando sus avances. En la fase 4 realizaré el control de mi proyecto. Tanto la fase 3 y 4 se repetirán periódicamente cuando el proyecto esté al 25, al 50, al 75%. Y cuando el proyecto llegue al 100%, ya no haré una fase de rendimiento y control, haré mi fase de cierre de proyecto. Los productos finales serán mis informes y resúmenes del estado finalizado de mi proyecto. Todo esto con el software MS Project. Cabe destacar que el software de MS Project es uno de los mejores softwares de gestión de proyectos. Y ahora bien, su fuerte es la planificación. En la fase 2, el MS Project es el mejor software con el cual puedes contar. No obstante, con el software podemos ver las 5 fases enteras. Ok, entendible esta parte, vamos a visualizar la guía de la clase maestra. Esta es la guía de la clase maestra número 2, Gestión y Administración de Proyectos con MS Project, segunda sesión. Hoy vemos seguimiento, control y cierre de proyecto. Igual que en la clase anterior, tenemos una práctica a desarrollar con el software al 100%. Y aquí me han determinado las fases. Tengo la fase de lanzamiento y ejecución de un proyecto, tengo la fase de rendimiento y control de un proyecto y tengo aquí preguntas de la fase de cierre del proyecto. También en esta ocasión nos han incluido ciertos parámetros teóricos, ¿sí? Cierta parte de la teoría de proyectos para poder entenderlo mejor. Lo vamos a ver dentro de unos momentos. Ok, vamos a iniciar. Les vuelvo a pedir que realicen la descarga del archivo proyecto 1-cm. Yo ya lo tengo. Recordemos que este es el resultado que obtuvimos en la clase anterior. Nosotros comenzamos desde cero con un proyecto en blanco, pero logramos obtener un proyecto planificado, un proyecto que tiene mis tareas, tengo resúmenes, tengo mis recursos, la asignación de recursos está dada y tengo las vinculaciones entre tareas. Aparte de ello, programé ciertos casos, como horas extras, por ejemplo, y también se creó mi línea base. Al crear mi línea base, he terminado mi fase de planificación. Al crear mi línea base, ya culmino la fase de planificación. Ahora vamos a ingresar a la fase de ejecución y seguimiento de un proyecto. Lanzamiento y ejecución de un proyecto, perdón. En la fase de lanzamiento y ejecución de un proyecto hay una etapa que se llama el seguimiento y ajuste. Seguimiento y ajuste del proyecto. El requisito clave es contar con una línea base del proyecto guardado. Nosotros ya contamos con nuestra línea base guardada de nuestro proyecto. Lo podemos ver aquí. Y ahí yo tengo una línea base guardada aquí. Ahora, me pide que cargue la línea base guardada. ¿A qué se refiere con cargarla? Nos referimos a poder visualizar esa línea base. Sí, poder visualizarlo. Para poder visualizar me voy a ir a formato y aquí tengo línea base y voy a cargar la línea base que tenemos guardada. La línea base gráficamente son barras horizontales de color gris. Ahora, muchos me dirían, pero ¿para qué me sirve verlo de forma visual? Para hacer una comparación gráfica. Por ejemplo, de duración. Si para marcar el terreno estaba planificado un día, yo le voy a dar, por ejemplo, 3 días. Al darle Enter, voy a ver aquí. Mi tarea aumentó en tamaño,
pero la barra de color gris no aumentó. La barra de color gris es lo que yo había planificado, representa lo que yo planifiqué, y como pueden ver ahí en la nota de información, duración 1 día. En cambio aquí, duración 3 días. Gracias a que he cargado mi línea base puedo ver esta diferenciación. Por el momento le voy a dar control Z porque no voy a hacer ningún cambio aún, solamente lo acabo de cargar. Lo planificado está de acuerdo con lo real, aún no hago ningún ajuste. Mi proyecto ya entró en fase de ejecución. Cuando un proyecto entra en fase de ejecución, debo de hacer un seguimiento, debo de hacer ajustes, por ejemplo, marcar el terreno. Digamos que se finalizó la tarea al 100%, le pongo 100 y en el campo de estado me aparecerá el check. Hacer el cimiento es una tarea que también ya se hizo, 100%. Levantar paredes es una tarea que está a la mitad, 50%. Y ustedes pueden ver aquí que se van creando pequeñas barras al medio, pequeñas barras de color azul que representan el avance de mi tarea. Para hacer el avance también se recomienda insertar una columna llamada porcentaje completado. Marcar el terreno está al 100%, hacer el cimiento al 100%, levantar paredes al 50%, toda la fase está al 62% y todo el proyecto ya avanzó un 16%. Estoy haciendo un ejemplo antes de empezar el ejercicio. Por el momento yo le voy a poner 0% de avance. ¿Es esto lo que se hace en una fase de ejecución? Actualizar los avances, ajustar ciertos detalles. Aquí, en la fase de ejecución, es donde ocurren los cambios. Yo había planificado que tenía Juan Pérez, que es el plomero de mi proyecto, iba a trabajar 3 días. Al final terminó trabajando 5. Yo planifiqué algo, pero ocurrió algo diferente. Esa diferencia de duración también va a plasmar una diferencia en costos. Y eso lo veré cuando compare mi línea avance con mi avance real. Hasta aquí no quiero que nos compliquemos todavía. Estamos haciendo cosas bastante simples. Vamos a iniciar con el ejercicio entonces. Me pide resolver unos casos en la fase de ejecución. Unos casos. ¿Sí? Por ejemplo, me dice que la tarea hacer cimientos debe realizarse en tan solo 3 días. Empecemos por ahí. Yo había planificado que la tarea hacer cimientos se realice en 1 semana, pero ahora me están diciendo que tengo que realizarlo en solo 3 días. Como ven aquí, ya hay un cambio. ¿Sí? Hay un cambio. Debo de hacer antes, debo de terminar antes esa tarea. Por tanto, vemos que nuestra barra representante al diagrama de Gantt se ha movido a la derecha. ¿Por qué? Porque si yo estoy teniendo una tarea de 1 semana y ahora le he bajado el tiempo a 3 días, es que el proyecto va a tener una duración menor. Va a tener una duración menor. ¿Sí? Veamos qué más nos dice el caso. También nos dice que los recursos tipo trabajo que participen en esta tarea tendrán un aumento del 80% solo de su tasa estándar. Esto se entiende, ya que si ellos tenían alrededor de 1 semana para realizar la actividad y ahora lo tienen que hacer en menor tiempo, pues económicamente se les está dando un aumento del 80% de su tasa estándar, de su tasa por hora. Vamos a aplicar este ajuste. Ahora bien, debemos de ver qué recursos intervienen en la tarea de hacer cimientos. Hay varias maneras de ver esto. Una de las más básicas es, por ejemplo, visualizar nombre de los recursos. Tarea de hacer cimientos, y aquí veo qué recursos son. Como me dicen que le voy a dar un sobrecosto al recurso de tipo trabajo solo tengo a Juan García y Gabriel Juárez. O sea, a estas 2 personas le vamos a hacer un sobrecosto del 80% de su tasa estándar. Esta es una forma de hacerlo, o sea, de verlo. Otra forma de conocer qué recursos intervienen en esta tarea es a través de la hoja uso de tareas. Busco hacer cimiento y tengo Juan García y Gabriel Juárez. Cualquiera de las 2 formas me es factible.
Como ya identifiqué a los recursos a los que les voy a hacer el sobrecosto del 80%, voy a ingresar en Juan García, por ejemplo, y noto que a él le estoy pagando una tabla de tasas de costo A, al igual que Gabriel Juárez, una tabla de tasas de costo A. Esta tabla de tasas de costo A se refiere a los costos que yo he ingresado en la hoja de recursos. Juan García y Gabriel Juárez ganan 30 soles ambos en su tasa de horas estándar. ¿Sí? Esa es la tasa A. La tasa A se refiere a los costos que uno ingresa en la hoja de recursos. Ahora bien, como yo voy a pagarles con una tasa distinta, estoy mencionando que requiere una tasa diferente. La tasa B, por ejemplo, tabla de tasas. A Juan García le pagaré una tasa B porque es un monto diferente al ingresado. Tasa B. A Gabriel Juárez también le pagaré ahora con una tasa B, donde edito la cantidad o el monto de las tasas. Hoja de recursos, busco a Juan García, doble clic. Tengo costos. Y aquí la tasa A predeterminada es igual, como el ejercicio me dice que va a haber un aumento del 80% solo de su tasa estándar, o sea, solo aquí. Ya no le pagaré 30 soles, sino 80% más. ¿Cómo hago el cálculo? Ustedes lo pueden hacer de manera simple, como es un porcentaje, con un Excel, con una calculadora. Por ejemplo, yo suelo utilizar la calculadora del sistema. Y como estamos hablando de 30 soles, un aumento del 80%, estamos hablando de 180%. El monto sería de 54 soles. La tasa estándar aquí sería de 54 soles. En este caso sería de 54 soles. Ya había montos que estaban ingresados porque lo hicimos en nuestra clase maestra de planificación, pero aquí hay un ajuste nuevo, 54 soles, 30 soles más el 80%. De esta manera ya tengo la tasa estándar. Lo mismo voy a hacer para Gabriel Juárez. Edito la tasa B pondré 54 soles y acepto. Y de esa forma he completado el primer caso. Tarea hacer seguimientos debe realizarse en tan solo 3 días. Los recursos de tipo trabajo los identifiqué y les hice un aumento del 80% de su tasa estándar. Ya está, vamos con el siguiente. Se han registrado 2 horas extras en cada una de las siguientes tareas: levantar paredes, cañerías de agua y colocar pisos, donde incluyo las horas extras, uso de tareas. Y aquí, si ustedes no tienen esta columna, trabajo de horas extras, la deben de tener porque es el mismo archivo, pero si por X razones movimos algo, lo restablecimos, por ejemplo, pueden insertar la columna aquí. Insertar columna, y la columna se llama trabajo de horas extras. Algo sencillo. Ahora me dicen que en las tareas de levantar paredes, busco la tarea levantar paredes, debo de tener 2 horas extras. ¿Quiénes hacen horas extras? Los recursos del tipo trabajo, en este caso Gabriel Juárez. Va a haber 2 horas extras. Incluyo Gabriel Juárez 2 horas extras, por ende la tarea tendrá 2 horas extras. Cañerías de agua. Cañerías de agua también tiene 2 horas extras y lo añado aquí al recurso de trabajo, obvio. Y colocar pisos. En el caso de colocar pisos, la tarea debe tener 2 horas extras, pero tengo 2 recursos de trabajo, entonces le voy a dar 1 hora aquí y 1 hora aquí. Ambos me sumarán 2 horas extras para la tarea colocar piso, que es lo que me piden. Continúo. Las reuniones programadas anteriormente fueron satisfactorias, no obstante, se requerirá más tiempo para las próximas coordinaciones. Aumentar a 3 horas el tiempo de duración desde la reunión 10 en adelante. Ok, vamos a irnos al diagrama de Gantt, buscamos reuniones, aquí está. Desde la reunión 10
en adelante, o sea, desde aquí, voy a aumentar 1 hora más. Ya serán 3 horas. Ya no durará la reunión 2 horas, sino 3 horas. Clic derecho, le puedo dar información. En duración le voy a decir 3H, 3 horas, acepto. Y ya cambié la duración de esas reuniones. Bastante simple, ¿cierto? Bastante simple. Siguiente. Reasigna el recurso de escena al último hito del proyecto y aumenta el costo en 200 soles. Reasigna el recurso de escena. Busquemos dónde está el recurso de escena. Una forma de hacerlo es visualizando esta hoja, otra forma de hacerlo es visualizando nuestro uso de tareas. Por ejemplo, yo tengo que escena está en colocar pisos. ¿Sí? Escena está en colocar pisos. Entonces lo puedo ver aquí también. Colocar pisos. Voy a darle doble clic. Recursos. Tengo recurso de escena. Y tiene 300 soles. Correcto. Ahora lo que me está pidiendo es que reasigne el recurso de... O sea, escena ya no estará en colocar pisos, sino estará en el último hito de nuestro proyecto. Fin de proyecto, escena. Eso es una reasignación. Ahora bien, me dice que aumente el costo en 200 soles. Si era 300 antes, esta vez será 500. Acepto. Y ya he resuelto los casos que aparecieron en mi fase de ejecución. Ahora bien, me dice actualización de avance, presenta tus fases o tareas o hitos convenientes en la escala de tiempo. Ok, ahora ustedes recordarán que cuando uno apertura el MS Project por defecto me viene con la escala de tiempo activa. Yo recomiendo en la etapa de planificación ocultarla porque no la utilizamos para el ingreso de tareas o ingreso de recursos. Pero en esta fase de seguimiento sí la requiero. ¿Por qué? Porque la fase de seguimiento requiero ver de forma general cómo están distribuidas las fechas de mis actividades. Y lo puedo hacer de muchas formas. Pero en este caso lo voy a hacer por etapas. O sea, voy a mostrar las etapas de mi proyecto en la escala de tiempo. Puedo seleccionar las etapas de forma alterna. Con control, clic derecho, agregar a la escala de tiempo. Y vemos que aquí ya están distribuidas. Voy a aumentar un poco más aquí el espacio para poderlo ver adecuadamente. Para que se vea todo. Eso también lo puedo hacer con un zoom, proyecto completo y acepto. ¿Sí? Y ya tengo las etapas distribuidas en mi escala de tiempo. ¿Solo puedo distribuir resúmenes? No, también puedes distribuir hitos. Clic derecho, agregar a escala de tiempo, fin de la etapa 1, fin de la etapa 2, fin de proyecto. Lo puedo hacer de esa manera. También puedes distribuir tareas. Esto no lo recomiendo porque apilaríamos demasiado. También podemos hacerle el cambio, si no deseo verlo en forma de barra, como llamadas. De esta manera. Pero ya no recomiendo posicionar las tareas. Hasta hitos y fases. Con ello nos va a ayudar bastante para el seguimiento. ¿Sí? Simplemente distribuyo mis resúmenes, hitos o actividades en la escala de tiempo para verlo en determinadas fechas y poder ver también la distribución de estas fases. En este caso, una fase comienza después de otra, pero habrán proyectos que yo arranca la fase 1 y a 2 semanas de la fase 1 arranca la fase 2. O la fase 2 y la fase 3 pueden arrancar juntas también. Y eso lo voy a ver en la distribución de una escala de tiempo. Aquí comienza el proyecto, aquí termina el proyecto. Los hitos me van a ayudar a determinar fechas destacables para poder dar un seguimiento adecuado a mi proyecto. Ahora bien, continuemos. Actualiza el proyecto a un avance de 50%. Perfecto, vamos a actualizar. Ya tenemos esta columna. Ustedes lo pueden hacer de varias maneras. Pueden hacer una selección y mediante
aquí las barras de avance pueden avanzar su proyecto. Yo recomiendo hacerlo desde el resumen general, 50%, Enter, y se actualizará todo el proyecto a este porcentaje que ustedes han determinado. Y ustedes, ya estamos haciendo aquí seguimiento, avance de tareas. Y si ustedes observan en la escala de tiempo, tenemos que la etapa 1 tiene un check y está de color azul. Eso significa que la etapa 1 está completada al 100%. Y lo pueden ver en esa viñeta que tenemos: etapa 1 estructural, comienzo de la tarea, fin de la tarea, duración, y el porcentaje completado está al 100%. Lo mismo sucede con la etapa 2. En cuanto a la etapa 3, está un 12% completado. ¿Sí? Para ello nos sirve la escala de tiempo en la fase de seguimiento, para poder ver los avances distribuidos en mis fases. Es bastante útil en esta etapa. Continuamos. Visualiza e interpreta el diagrama de red. Nosotros ya conocemos el diagrama de Gantt, que se compone de la hoja de tareas y el gráfico de Gantt, que es con lo que usualmente uno comienza a gestionar un proyecto, sobre todo en la fase de planificación. Más del 80% de la fase de planificación trabajamos con un diagrama de Gantt. El resto con la hoja de recursos, con el uso de tareas. Ahora bien, nos están pidiendo visualizar e interpretar una hoja de red. La vamos a ver aquí. Se llama diagrama de red, diagrama de flechas, diagrama de PERT. ¿Y en qué consiste? Es factible, voy a reducir un poco el tamaño para entenderlo mejor, y voy a contraer las etapas. ¿Sí? Primero, tengo aquí mi ficha resumen principal, que es proyecto vivienda unifamiliar, comienzo, el ID, el fin, la duración y a qué porcentaje completado se encuentra el proyecto. Esta es mi ficha resumen. Ahora, recuerden que ustedes tenían una ficha resumen y luego teníamos una ficha de reunión. Las reuniones están aquí, color azul. Y ustedes ven que esta ficha de reunión tiene una línea diagonal. Esta línea diagonal significa que este grupo de tareas han sido iniciadas, pero no han sido completadas aún. Están al 31%. Y si expando, siempre que expanda me voy a mover hacia la derecha. Tengo la reunión 1 que ya finalizó, tiene un doble aspa. Reunión 2 tiene un aspa. Reunión 3 tiene un aspa. Son actividades ya finalizadas al 50%, obviamente, del proyecto. ¿Sí? Voy a contraer. Contraigo nuevamente, veo la etapa 1 estructural. Marcar el terreno ya finalizó, luego continúa a hacer el cimiento, luego continúa a levantar las paredes. En síntesis, ¿para qué me sirve mi diagrama de red? Para poder ver yo el estado de las tareas. Primero, el tipo de tareas, tareas o tareas críticas. Luego, el estado de las tareas, tareas en ejecución, como esta, o tareas finalizadas. Luego de ello también puedo ver las relaciones entre tareas, los que son vinculación. Aquí tengo una vinculación. Vinculación de FC. Vinculación una después de otra. Y aquí tengo rombos, recuerden, hitos. Puedo ver distintos tipos de elementos de mi proyecto desde aquí. Contraigo. Nuevamente, visualizo aquí distintos tipos de tarea. Hay tareas que comienzan juntas. Luego viene otra tarea y se vinculan con un hito. Puedo ver las relaciones entre tareas, los estados de tarea. Es bastante útil en la etapa de seguimiento. En planificación no tanto, porque todavía no tengo porcentaje de avance completado. Entonces no me sirve para ver estados. Pero en seguimiento sí. Es bastante útil trabajar con el diagrama de red en seguimiento. Ahora, si ustedes contraen en esta vista, cuando ustedes vuelvan al diagrama de Gantt, encontrarán también todo contraído. Pueden expandir. Sí, entonces ya hemos visualizado y ya hemos interpretado nuestro diagrama de red. Continuamos. Visualiza e interpreta el diagrama de Gantt de seguimiento. Esto es más fácil, mucho más fácil. Tengo el diagrama de Gantt, voy a darle un poco más de espacio a mi gráfico de Gantt, darle un zoom apropiado, proyecto completo. Ya está. ¿Ok? Y tienen el diagrama de Gantt
o el Gantt de seguimiento. Le voy a dar un zoom. Y aquí está. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Entre el diagrama de Gantt simple y el diagrama Gantt de seguimiento. Es que en este diagrama ustedes van a poder ver porcentaje de avance completado. Tienen tareas al 100%, tienen tareas que son críticas que están al 46%. Pueden ver que se marca el avance de las tareas. Por ejemplo, si colocar aberturas yo le pongo un 2%, va a aparecer aquí. Si le cambio un 20%, ¿sí?, va a aparecer en mi diagrama de Gantt de seguimiento. He deshecho la acción. Lo puedo ver de esta manera, ¿sí? Solamente para ver porcentajes de avance. Si no deseo verlo aquí, deseo verlo de manera gráfica, lo puedo visualizar aquí. Ahora, esto de aquí sale por el tema de las reuniones, ¿sí? Lo puedo expandir y también puedo ver qué reuniones ya se finalizaron y cuáles faltan. Es un diagrama que me va a servir para seguir y para seguir mi proyecto, poder ver cuál es el avance de mi proyecto. Voy a volver a mi diagrama de Gantt, a mi diagrama de Gantt normal. Hasta aquí vamos a ir guardando los cambios. Sigo. Ok, ya guardé los cambios. Sigo. Ahora, entramos a la fase de rendimiento y control de un proyecto. Hasta aquí lo que hemos hecho es fase de seguimiento. Hemos visto algunas herramientas como la escala de tiempo, el diagrama de red, el diagrama de Gantt de seguimiento, que nos va a permitir hacer un seguimiento de mi proyecto de acuerdo a porcentajes de avance completado, de acuerdo al estado de mi proyecto. Ahora bien, ya hice un seguimiento de mi proyecto avanzó al 50%. A este porcentaje de avance ya requiero hacer un control de mi proyecto. El control del proyecto se realiza de forma periódica en toda la extensión del proyecto y va a depender básicamente de la extensión de mi proyecto para yo plantear cuántos controles voy a realizar. Por ejemplo, si mi proyecto dura 8 años, yo puedo hacer un control cada semestral. Si mi proyecto dura 6 meses, puedo hacer un control mensual. Si mi proyecto va a durar alrededor de un mes, puedo hacer un control semanal. También puedo hacer controles por porcentaje de avance. Puedo hacer un control cuando mi proyecto esté al 20%, al 40%, al 60%, al 80%. Eso lo determinarán los gestores del proyecto. Por lo general es de acuerdo a la extensión que tiene su proyecto. Ahora, nos piden que hagamos un control. Ya hicimos un avance del 50%, se ajustaron algunos casos. Ahora debemos de ver en este control, vamos a comparar el avance del proyecto al 50% con el avance que nosotros habíamos planificado, con el avance que nosotros habíamos previsto. Y vamos a ver qué es lo que nos piden. Primero hay un poco de teoría acerca de la fase de rendimiento y control de proyecto. Nosotros, cuando hicimos nuestra línea base, podíamos contestar 3 preguntas. ¿Cuál era el trabajo del proyecto? ¿Cuál era la duración del proyecto? ¿Y cuál era el costo programado de mi proyecto? Ahora, cuando estamos hablando de porcentaje completado de avance del proyecto, el trabajo se dividirá en trabajo real y en trabajo restante. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo, lo voy a hacer con costo. El costo se dividirá en costo real y costo restante. Si yo tengo programado un costo de 1.500 soles y el costo real del proyecto es 500 soles, el costo restante será la diferencia. Eso lo entendemos, es bastante simple. Hagámoslo con porcentajes. Si yo tenía que el costo era de 100 soles, y mi proyecto ha avanzado al 50%, ¿cuál será el costo real? Lo que equivale al porcentaje, 50 soles, y el costo restante, la diferencia, 50 soles. Lo mismo va a pasar con el tema de duración y con trabajo. Por ello vamos a tener los términos de real y restante. Ahora, cuando hablamos de línea base, recuerden que la línea base es la planificación de mi proyecto y luego he avanzado de forma real mi proyecto. Voy a tener
la palabra previsto. El costo de mi proyecto actual a su ejecución real y el costo previsto, lo que yo había planificado. El trabajo real de mi proyecto, ¿cierto? El trabajo actual y el trabajo previsto. La duración actual y la duración prevista. Así como también tendré un comienzo previsto, que era el comienzo planificado de mi proyecto, y un comienzo actual. Fin previsto y fin actual. Son conceptos simples que nos van a ayudar a entender el estado de mi proyecto. Y ahora vamos a herramientas de control. Tengo estadísticos de proyecto. Me pide visualiza e interpreta la ventana de estadísticas del proyecto. Esto es una forma de hacer control, la forma más rápida que yo tengo de hacer control. Lo vamos a hacer de forma sencilla. Me voy a ir a proyecto, información del proyecto, y aquí tengo estadísticas. Con esta ventana me es suficiente para yo poder ver el estado actual de mi proyecto. Muchos comienzan por aquí, pero yo suelo comenzar aquí. Porcentaje completado de mi proyecto al 50% y el trabajo también está al 50%. Ahora, esto no siempre es así. Yo puedo tener que mi proyecto está al 50%, pero mi trabajo puede estar al 10%. ¿A qué nos referimos? ¿Qué pasa si yo tengo un proyecto que las primeras dos fases son fases administrativas, con poco personal, y las dos últimas fases son fases de ejecución de obra? El trabajo al 50% de mi proyecto de las fases administrativas representarán un 10%, y la fase de ejecución, que es el 50% restante del proyecto, serán el 80%. Ahí voy a tener una diferencia en cuanto al trabajo. No es lo mismo hablar de duración del proyecto que de trabajo del proyecto. Sí, el proyecto puede estar al 80%, pero quizás el trabajo solo esté al 10%. No, es un caso. Ahora bien, las estadísticas del proyecto me van a ayudar a ver el comienzo de mi proyecto. Mi proyecto debe comenzar el jueves 20 de agosto del 2020 y finaliza el viernes 18 de diciembre del 2020. Pero yo en mi línea base había previsto que comenzara el sábado 5 de septiembre y finaliza el 18 de diciembre. Si bien es cierto, la fecha de finalización no se ha movido, la fecha de comienzo sí. ¿Y a qué se debe que haya cambiado? ¿Y en cuánto ha cambiado? En 12.75 días. Y está en negativo. Esto refiere que voy a empezar antes, 12 días.75 antes de lo que yo había previsto. ¿Y a qué se debe este cambio? Se debe a que yo hice modificaciones en cuanto a la duración, las amplié. Si aumento la duración de una tarea, tendré que empezar antes para poder llegar a la fecha de finalización establecida. Aquí está la variación y aquí hablamos del actual y del previsto, que es de mi línea base. Lo mismo sucede en la duración. Tengo una duración actual de mi proyecto, dura 94.25 días. Mi proyecto del 50% dura 94.25 días. Pero solo se había previsto que el proyecto durase 81.5 días. Hay una variación. Realmente, al 50% de duración del proyecto, la duración va 47.35 días y quedan 46.9 días. Vamos con el tema del trabajo. El trabajo actual es de 1076 horas, pero yo había previsto solo 1108 horas en mi planificación. Hay una variación. Y el trabajo real que ya se ha empleado al 50% de trabajo, al 50% de duración, es de 539.73 horas, equivalente también al 50% de trabajo. Y el trabajo restante que me queda es de 536.27 horas. Termino con el costo. Yo había previsto un costo de 70.508 soles, pero
tengo 71.553 soles con los cambios que yo he realizado. Realmente el costo ya gastado, por decirlo así, es de 45.689.88 soles al 50% completado del proyecto. Restante solo 25.863.12. De esta forma puedo ver cómo está el estado de mi proyecto al 50% de duración. Al 50% de duración. Estoy haciendo un control. Voy a cerrar. Es un control básico a través de estadísticas del proyecto. Pero para poder interpretar bien ese control, requiero conocer los términos anteriores. Trabajo, trabajo real, trabajo restante. En esta clase maestra estamos viendo más el proceso práctico. Porque hablar de seguimiento y hablar de control conlleva hablar de teoría de gestión de proyectos. ¿Sí? Pero estoy tratando de darles un poco más acerca de la teoría. Hay mucho más que conocer con diversos casos, pero estamos viendo lo necesario para poder resolver este ejercicio. Continuemos. Ya he visto estadísticos de proyecto. Ahora, otra forma de controlar mi proyecto de una forma más metódica es a través de las vistas y tablas. Vistas y tablas. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer todos los tipos de control. Bueno, los controles más usados, porque hay muchísimas formas de controlar nuestro proyecto. Ya hice la parte de estadísticos. Vamos con vistas y tablas. Me pide visualizar la vista de calendario. Ya, la vista de calendario es algo simple, solamente me voy a tareas, en diagrama de Gantt cambio a calendario. Esto me va a ayudar en mi seguimiento y control, ¿sí? Porque voy a poder ver las tareas, cómo se están distribuyendo en diferentes días. Lo puedo ver por meses, lo puedo ver por semanas también, lo puedo ver de forma personalizada, número de semanas, quiero verlo cada 2 semanas, lo puedo trabajar de esta manera. Me va a ayudar bastante en el seguimiento y control de mis actividades. Vuelvo al diagrama de Gantt. Me pide visualiza la vista hojas de tarea e interpreta tablas de entrada, seguimiento, trabajo y costo. Ok, aquí viene un control más específico. Voy a visualizar mi hoja de tareas. ¿A qué se refiere hoja de tareas? Ustedes conocen que esta vista se llama diagrama de Gantt. ¿Sí? Es la primera vista que uno suele trabajar en gestión de proyectos. Diagrama de Gantt. Este diagrama de Gantt se compone de 2 cosas. Hoja de tareas a la izquierda y a la derecha nuestro gráfico de Gantt. Ahora bien, yo para ver mis tablas solo requiero esta parte. Las tablas se van a ver aquí. Esta parte no lo requiero, por lo tanto solo requiero visualizar la hoja de tareas. ¿Cómo hago eso? Me voy aquí y busco hoja de tareas. Solo se va a ver la hoja de tareas. La misma información que teníamos hace un momento. Proyecto, vivienda, duración, trabajo, costo. Claro, aquí no lo voy a ver en formato. ¿Le puedo dar formato? Sí, claro. En este caso vamos a trabajar sin formato. Y lo que necesito analizar son diversas tablas. Primero tengo la hoja de tareas. Esta información ya la conocemos. Duración, trabajo, costo. Es la información que yo tenía hace un momento, pero tengo diversas columnas ordenadas de forma temática. Esto lo hacen las tablas. Por ejemplo, tengo solamente costos y esto me va a permitir controlar el tema de costos en mi proyecto. Tengo el costo total de mi proyecto de 71.553 soles. El costo previsto, que fue lo que yo había planificado, vemos que ya tengo una variación de 1.045 soles. El costo real y el costo restante. Parecido a lo que vimos de estadísticos, ¿cierto? Parecido a estadísticos, pero aquí lo tengo por detalles. Lo tengo para cada actividad. Para cada actividad de cada fase. Tengo mayor detalle. Puedo cambiar otra tabla interesante que me están pidiendo también en mi ejercicio, es trabajo.
es trabajo. El trabajo es de 1076 horas, pero yo solo planifiqué que iban a haber 1108 horas de trabajo. Hay una variación de 32 horas. El real, el restante y el porcentaje de trabajo completado. Tengo costo, tengo trabajo. ¿Qué más me están pidiendo? Entrada, seguimiento. Entrada es la primera que vimos. ¿Sí? Entrada es el primer dato que visualizamos. Duración, trabajo, costo. Eso viene a ser entrada. En sí solamente es duración, comienzo, fin. Yo le he añadido estas dos más al inicio. Esta es la tabla de entrada, la tabla por defecto. Ya hemos visto costo, ya hemos visto trabajo y ahora veamos seguimiento. Seguimiento es una tabla interesante porque voy a poder ver la duración real, la duración restante, el costo real y el trabajo real. Voy a poder hacer un seguimiento factible a mi proyecto. ¿Qué más me piden? Hasta aquí me pide todo en la hoja de tareas. Yo puedo visualizar, puedo controlar mis actividades con los parámetros de costo, de duración y de trabajo. Ahora, así como puedo controlar mis actividades, también puedo controlar mis recursos. Me voy a ir a la hoja de recursos y en esta hoja de recursos voy a poner la tabla de costos. Esta es la tabla de entrada, que ya la conocemos, donde hemos ingresado los recursos. Voy a cambiar a la tabla de costo para poder ver el costo de cada recurso, que me representa cada recurso, el costo que yo había planificado para cada recurso. Juan García yo había planificado 6.168 soles, pero con los cambios que ya he realizado me va a registrar 6.822 soles. Aquí está la columna de variación, el costo real, que es lo que ya se le ha pagado el recurso, y el costo restante, lo que le falta por pagar. También puedo ver el trabajo de cada recurso, algo bastante interesante, y puedo darle un seguimiento también. ¿Sí? Ahora, requiero más tablas, puedo ver aquí más tablas. Y en este caso, recursos no tenemos seguimiento, porque no puedo darle seguir los recursos. Pero de lo que sí hablo, en vez de seguimiento, es del uso de los recursos. ¿Cuál es el trabajo total de cada recurso? ¿Sí? Bastante interesante. Y siempre regreso a la tabla de entrada. ¿Sí? Siempre regreso a la tabla de entrada. Igual, diagrama de Gantt, cuando ustedes noten, van a estar en la tabla de entrada. La tabla de entrada es la tabla por defecto. Ahora bien, ¿qué más nos piden? Ya hemos visto hoja de recursos. Visualiza la vista hoja de tareas en un zoom adecuado. Hoja de tareas. Claro, yo puedo ver las tablas también en la hoja de tareas. Si las tablas las visualizaba por tareas, hoja de tareas, o por recursos, hoja de recursos, puedo visualizarlas de forma interseccionada. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Voy a ver la tabla de costos. Y aquí tengo todos los costos. Tengo los costos por cada actividad, pero también tengo los costos por cada recurso. ¿Sí? Tengo la información completa. Y aquí puedo ajustar mi zoom a un proyecto completo para poder ver las distribuciones de forma adecuada, por meses, por ejemplo. Agosto, tengo septiembre, octubre, noviembre y llego hasta diciembre. Y tengo aquí todos los costos previsto, variación real restante, tanto de actividades como de recursos. Ya no lo estoy viendo por separado, sino ambos. También puedo ver los datos de trabajo. También puedo ver los datos de seguimiento, ¿sí? Algo bastante interesante. Bastante interesante, y estoy haciendo un control más específico de mi proyecto al 50%. Puedo hacer otro control al 70%, al 80%, y así de esa manera mientras mi proyecto avance. Continuemos. Informes de estado del proyecto es otra forma de controlar mi proyecto. Voy a hacer unos informes de estado. Visualizar los siguientes informes de panel: evolución, información general de proyecto, costos y trabajo. Lo vamos a hacer. Ya hemos visto hasta ahora una forma de controlar el proyecto es a través de estadísticos. Otra forma es a través de las vistas y las tablas. Recuerden, estas tablas también las puedo exportar en formato PDF, archivo, exportar, y aquí selecciono el formato y lo ruteo.
Ahora bien, la otra es a través de informes. Me voy a ir a informe, pero primero regreso a mi diagrama de Gantt. No es necesario hacer este paso para hacer informes, pero yo lo prefiero por cuestiones de orden. ¿Sí? Ahora me voy a ir a informe, tengo panel, evolución, mi evolución del proyecto. Al 50%. ¿Cómo vamos al 50% respecto al trabajo real y al trabajo acumulado restante previsto? Lo que yo había previsto, línea ploma, y el trabajo real, el trabajo acumulado real, línea naranja. Vemos que la línea naranja solo tiene un avance de aproximadamente la mitad. ¿Por qué? Porque estoy al 50%, luego no tengo avance. Y vemos que hay un pequeño desfase aquí. Hay un desfase. Es la evolución de mi proyecto. Igual, evolución de tareas. Yo inicié con alrededor de 32 tareas por realizar. Y mientras van avanzando las fechas hasta el final del proyecto, yo tengo que culminar con 0 tareas. Estoy aquí al 50% del proyecto, me quedan alrededor de 16 tareas por realizar. ¿Sí? Estamos visualizando, estamos interpretando de forma bastante simple. Siguiente, para poder abarcar todos los informes que nos piden. Informe general de costos. Algo bastante interesante. Información general de costos. Tengo el costo total, el costo restante. Y me dice que estoy al 50% de la duración de mi proyecto. Ahora, tengo el progreso frente al costo. Este gráfico es bastante interesante. Tengo el porcentaje completado acumulado y el costo acumulado. Cuando la línea de color naranja supere a la línea de color azul, estamos hablando de un sobrecosto. Estoy superando a lo que yo había presupuestado. ¿Sí? A lo que yo había presupuestado. Y tengo aquí el estado de costo. El costo restante de color azul, que es lo que falta por gastar. El costo real, lo que ya se gastó. Y el costo de la línea base, que aquí está el punto de color plomo. Y el estado del costo, aquí de forma estadística, es más factible para mi interpretación. Por ejemplo, tengo el costo real del proyecto es de 45.689 soles al 50%, porque es costo real, lo que ya se ha gastado. El costo restante es lo que sobra. El costo de la línea base es lo que yo planifiqué que iba a costar mi proyecto al principio. Y este es el costo de lo que va sumando mi proyecto, de lo que va a costar con los cambios que he realizado. La variación del costo no es otra cosa que la diferencia entre el costo actual y el costo planificado. Bastante interesante. Siguiente informe. Los informes se pueden guardar también, exportar en PDF, archivo, exportar, pero esto ya lo veremos en la fase de cierre. Sí, ya lo veremos en la fase de cierre. Ahora estamos controlando el proyecto. Ustedes lo pueden exportar para sus presentaciones. Perfecto. ¿Sí? Vamos. Panel, información general del trabajo. Perdón, del proyecto primero. Algo simple, ¿a qué porcentaje estoy? ¿Cuáles son las tareas retrasadas? No tengo tareas retrasadas todavía. Y los hitos cercanos. El hito cercano que viene es fin de proyecto. Nada más. Es un informe bastante sencillo. Siguiente, información general del trabajo. Esto es un informe interesante. ¿Cuántas horas totales de mi proyecto? Mientras avance mi proyecto tengo que llegar a 0 horas de trabajo para poder hacer un cierre. Aquí tengo el trabajo real de mi proyecto al 50%, el trabajo que me queda por hacer restante y el trabajo previsto. ¿Sí? El trabajo previsto. También algo interesante, la estadística de los recursos, el trabajo real. Por ejemplo, Gabriel Juárez, de toda la cantidad programada que tenía para mi proyecto en trabajo, ya está por las 400 horas. Él tenía alrededor de 450. El trabajo restante es lo que le queda. Ana Garzón, vemos que Ana Garzón todavía no ha empleado el total de horas trabajadas. Y Juan García tiene el trabajo real a más del 50%.
Juan Julio todavía no tiene porcentaje de avance o tiene un porcentaje de avance mínimo. ¿Sí? Ahora, para afianzar más mi análisis, me puedo ayudar de etiquetas de datos, por ejemplo, para ver. Me puedo apoyar también de lo que son las tablas de datos, para poder ver específicamente el trabajo real y el trabajo restante de cada uno de ellos. Puedo mejorar con las líneas de cuadrícula, etc. También los títulos es importante para una presentación formal. Bastante interesante. Siguiente. Visualiza el informe de visión general de recursos. Ok, es otro informe bastante usado. Recursos, visión general de recursos. Y aquí la estadística de los recursos. Parecido al gráfico anterior, pero aquí me hace una comparación con el trabajo previsto. Por ejemplo, Gabriel Juárez tiene de trabajo real alrededor de 400 horas. Le queda poco para cumplir su trabajo total. Pero yo había previsto para Gabriel Juárez en la etapa de planificación que iba a tener mucho más trabajo. Ahora ha tenido menos trabajo, quizás por los cambios que yo realicé. El estado de trabajo para cada uno de ellos. Ana Garzón tiene alrededor de 1 o 2%, igual que Juan Julio. Juan García ya está al 80% de su trabajo. Gabriel Juárez también. Son recursos que ya están por terminar su trabajo. El estado de los recursos. Juan García, cuántas horas restantes le quedan. Ana Garzón, Gabriel Juárez, Juan Julio. Bastante interesante la visión general de los recursos. Siguiente. Visualiza el informe de visión general de costos de los recursos. Eso está, informes, costes, visión general de costos. Si hace un momento vimos el estado de recursos y ahora veremos el estado financiero, el estado de costos de cada recurso. Por ejemplo, tengo en costo cuánto se está gastando, costo restante, costo real y cuánto se había previsto. La distribución de los costos, esto es un gráfico muy útil. En mi proyecto, ¿en qué tipo de recurso estoy gastando más? Aquí vemos que en el tipo trabajo, 38.513 soles. Tipo material no está muy lejano, 31.040 soles y el tipo de costos de 2.000 soles. Detalles de los costos. Por ejemplo, tengo a Juan García que se le paga una tasa estándar de 30 soles. Su costo real es de 4.924.38 soles y tiene un trabajo real de 121.16 horas. Estadísticas bastante útiles de mis recursos para poder gestionar adecuadamente estos recursos. Todos estos informes los podemos exportar y estoy haciendo un control al 50% de mi proyecto. Hasta aquí guardamos. Preguntas que pueden hacer de esta parte. ¿Solo hago controles al 50%? No, pueden hacer un control al inicio del proyecto, a la semana, al 10%, al 15%, de acuerdo a los requerimientos de control que ustedes vean que sea necesario en su proyecto. Si la primera etapa de su proyecto es netamente administrativa, los controles no necesariamente van a ser tan específicos, pero si están en una etapa de ejecución ya de obra, sí requieren hacer controles más detallados, ver costos, ver recursos por costos. Va a depender del tipo de proyecto también. Voy a volver a mi diagrama de Gantt. Vamos a continuar. Contesta cuál es la duración total real restante del proyecto, cuál es el trabajo total real y restante del proyecto, cuál es el costo total real y restante del proyecto. Para contestar, estas son preguntas básicas de control que se hace un gestor de proyectos o que te hace el administrador del proyecto y tú tienes como gestor contestar estas preguntas. Una forma fácil de resolverlas: proyecto, información, estadística. Y aquí están las respuestas a estas preguntas de control. Duración actual prevista real y restante, trabajo actual previsto real y restante y el costo
actual, previsto, real y restante. Lo puedo contestar con mis estadísticos o también lo puedo contestar a través de tablas y visualizando cada informe que se requiera. Esto es control de proyecto. Continuamos. Y ahora nos viene la fase de cierre del proyecto. Es una fase bastante importante, el cual se cumple un proceso. Antes de hablarles del proceso que se realiza en MS Project, les debo de comentar en qué consiste una fase de cierre del proyecto. Cuando la ejecución de mi proyecto llegue al 100%, ahora estamos hablando del final del proyecto, cuando yo sé que un proyecto está finalizado. Y aquí voy a tener dos criterios, el punto de vista técnico y el punto de vista administrativo. Desde el punto de vista técnico, los elementos de duración y trabajo ya tienen que estar culminados. ¿A qué me refiero? Que todas las actividades deben de haber finalizado o que se haya alcanzado el tiempo previsto para el proyecto. Cualquiera de estas dos casos se deben de cumplir para que desde el punto de vista técnico se considere que el proyecto finalizó. Desde el punto de vista administrativo nos referimos a los costos. Todos los costos deben de estar facturados. Cuando yo complemente estos dos puntos de vista técnico y administrativo, estoy listo para realizar mi proceso de cierre de proyecto. Hay mucha más teoría que hablar acerca del cierre, objetivos, beneficios, métodos, etc. Pero vamos a centrarnos netamente en el proceso que requerimos para el cierre de proyecto con el SOTFAR. En el SOTFAR, ¿qué se requiere? Que el proyecto esté al 100%, o sea, el porcentaje de proyecto esté al 100% de avance completado. Y también se requiere encontrarnos en la fecha óptima de proyecto. ¿A qué me refiero? Que si tu proyecto termina el 25 de abril del 2040, tú deberías de estar en esa fecha, o sea, tu SOTFAR debe de marcar que la fecha actual es la fecha de finalización de tu proyecto para que se pueda cerrar, porque no puedes cerrar un proyecto antes de la fecha de finalización. ¿Por qué les digo esto? Como nosotros vamos a simular que nuestro proyecto se ha ejecutado hasta el 100%, tengo que marcar en la fecha actual, cambiarla por la fecha de finalización. Con ello declararemos al SOTFAR que nos encontramos en la fecha de finalización de nuestro proyecto, o podemos marcar una fecha posterior también. Puedo hacer mi cierre del proyecto un día después, porque esto es un proceso técnico. Ahora, esto no va a ser necesario cuando ustedes hagan un seguimiento real de su proyecto. Cuando ustedes realicen un seguimiento real de su proyecto termina, al día siguiente ustedes lo ponen terminó al 100%, ¿cuál será la fecha actual en la que se encuentran y el cual marcará el SOTFAR? Pues la fecha de finalización de su proyecto, un día después. Pero en este caso, como nosotros no estamos haciendo un avance de cada actividad del proyecto, por los periodos y el tiempo de duración que se va a cumplir, tenemos que simular que hemos llegado a la fecha de finalización. Para no confundirlos mucho con esta teoría, vamos a hacerlo con el SOTFAR. ¿Correcto? Entonces, primer requisito para hacer cierre, que tengo que haber culminado todas mis actividades al 100%. ¿Sí? 100%. Reviso, veo que tengo todos los checks y ya mi proyecto está al 100%. Segundo criterio para hacer el cierre y formación del proyecto, la fecha de finalización debe de ser igual a la fecha actual. Viernes 18 de diciembre del 2020, fecha de fin, viernes 18 de diciembre del 2020. O puede ser una fecha posterior. Le voy a dar a aceptar. Ahora sí, me encuentro aquí. Me dice que hoy es el viernes 18 de diciembre del 2020. Hoy finaliza mi proyecto.
Ahora bien, como hoy finaliza mi proyecto y hemos hablado que desde el punto de vista técnico y administrativo ya no tendría que tener nada más por hacer. Cero costos, cero trabajo, cero duración. ¿Dónde veo eso? De forma factible. ¿Dónde lo veo? Un control. Vamos a hacer un control estadístico rápido. Información, estadístico. Y si ustedes revisan aquí en restante, me dice que cero de duración, trabajo restante, cero. Costo restante 0, duración 100%, trabajo 100%. Mi proyecto ha finalizado desde el punto de vista técnico y administrativo. Esto es cierre de proyecto. Hasta aquí estamos cerrando nuestro proyecto. Voy a guardar hasta este punto. Por ahí me pueden decir que ya terminó. Falta. Recién acabamos de cerrar el proyecto de forma técnica, pero ahora viene la parte de interpretación del cierre. Y aquí me dan los detalles. Actualiza tu proyecto al 100%, actualiza la fecha de finalización, ya está. Y luego vamos a analizar el estado final del proyecto a través de la exportación de los siguientes informes, a través de la visualización de la hoja de tareas, creando un informe visual o curva S y guardando el archivo. Y contestaremos estas preguntas. ¿Cuál es el costo estimado del proyecto al finalizar? ¿Cuál es el costo total planeado al finalizar? ¿Y cuál es la variación de costos al finalizar el proyecto? Con eso terminaríamos. Vamos a empezar. Es como hacer un control. Pero en este caso estamos haciéndolo del estado final de mi proyecto. Visualiza y exporta los siguientes informes. Vamos por ello. Me voy a ir a informe, panel, evolución. Tengo mi informe de evolución del proyecto. Como ustedes pueden notar, con diferencia de hacer un control del 50%, aquí las dos líneas convergen. Y claro, tienen que convergir porque la fecha de finalización fue la misma para el proyecto previsto que para el proyecto final. Ahora, en esta ocasión sí lo vamos a guardar. Sí, en esta ocasión sí lo vamos a guardar. Para poder ver el tema de cierre y la escala de tiempo, ya vemos que se marcó hoy fin de proyecto y está el check y he terminado todas las fases. Entonces ya no requiero ver más mi escala de tiempo para poder ver mejor mis informes. Todos los informes se pueden editar. Si tengo distintas propiedades, al igual que en Excel, para poder hacer las ediciones que yo requiera. Ahora bien, para guardarlo, para exportarlo adecuadamente, debo de utilizar saltos de página para que me digan la extensión, bueno, para poder ver si los elementos del informe van a entrar o no en un determinado tamaño de hoja. Por ejemplo, en A4 voy a minimizar si entrarían ambos. Claro, en un horizontal, sí, en un tamaño horizontal. De esta forma lo voy a exportar. Archivo, exportar. Crear documento PDF XPS, escritorio. Yo tengo aquí cierre de proyecto, una carpeta de cierre de proyecto y lo voy a guardar con el nombre que me dan aquí, panel evolución. Acepto, intervalo de publicación, todo y acepto. Listo, y ya lo tengo guardado. Luego lo voy a visualizar, vamos a visualizar todos los informes luego. Ahora solamente voy a guardar todos los informes que requiero. Siguiente informe, panel de proyecto, luego viene costos y luego viene trabajo. Todo esto desde panel. Informe de panel, tengo costos. Aquí está mi informe de costos. Costo restante, 0. Y vemos aquí que el costo acumulado superó al porcentaje completado acumulado. O sea, superamos el presupuesto, pero por poco. ¿Sí? Hemos tenido un sobrecosto. Lo guardo, archivo. Ahora, para guardarlo, vamos a ver el salto de página. Vemos que aquí la línea es adecuada para poder guardarlo en este formato A4 y la orientación igual horizontal. Lo voy a guardar. Ahora, aquí vemos el detalle, no se ve bien el texto completo, entonces lo puedo hacer el cambio de tamaño, no hay problema, y lo guardo. Archivo, exportar, crear documento PDF PX, escritorio, cierre de proyecto, y voy a copiar el nombre de panel de costos.
porque estamos viendo información general de costos. Copio el nombre, pego y acepto. Y ya lo tengo. Siguiente, información, panel, tengo proyecto. Y de igual forma lo guardo. Igual voy a copiar el nombre antes, es panel proyecto. Los nombres son opcionales, los nombres que nos están dando en la práctica. Los nombres van a depender de los lineamientos de presentación de su proyecto. Me voy a archivo, exportar, crear documento PDF. Igual lo guardo en la misma carpeta y pego aquí el nombre opcional, panel proyecto. Acepto. Acepto. Luego me piden una información general de trabajo, panel trabajo. Voy a copiarlo. Tengo informe, panel trabajo. Y aquí tengo la evolución del trabajo, información general del trabajo. Vemos que aquí el nombre, como la información es muy densa, aquí sí vamos a tener que hacer un cierto orden. Vamos a trabajar con los saltos de página, ahí está bien. Y vemos que aquí esta información ya no ingresaría. Lo que podemos hacer, esta información de aquí, estadísticas de recursos, lo podemos pasar a la siguiente hoja, no hay problema. Sí, lo podemos pasar así y ordenarlo dentro de esa hoja. Al igual que disponibles restantes. Puedo trabajar de esa manera también, aquí o si deseo aquí. Todo es editable. Archivo, exporto, crear documento, lo guardo en mi carpeta de cierre igualmente y listo. Hasta ahí tengo los informes de panel, pero me piden dos más. Visión general de recursos. Para ello me voy a ir a informe, recursos, visión general. Aquí visión general de los recursos, lo puedo ver. Le voy a dar un formato de A4, saltos de página para que se vea mejor. Y vemos que sí entraría en una hoja A4 de orientación horizontal. Recuerden que ya lo interpretamos en la línea base, pero aquí lo tenemos al 100% en el estado de trabajo. Por ejemplo, si no requerimos esto, ya que es al 100%, se entiende que todos los recursos han completado el trabajo determinado, lo podemos remover, no hay problema. Solo presentamos la información pertinente. Archivo, exportar, lo ruteo y lo guardo. Recursos, visión general. Hago lo mismo para el siguiente informe. Este caso es visión general de los costos del recurso. Me voy a informe, tengo costos, visión general de los costos del recurso. Aquí están. Okay, veo saltos de página. Todo ingresa dentro de un tamaño A4, me parece ideal. Y si no tengo otra cosa que editar, lo voy a guardar. Exporto. Ruteo. Y guardo. Hasta aquí tengo los informes. Hay otros informes que también puedo visualizar. Por ejemplo, flujo de caja, información. Informe de valor acumulado, que es un informe bastante interesante, ¿sí? Pero para ver este tipo de informes necesito conocer los términos. Así que hasta aquí les voy a presentar los informes. Bueno, son de acuerdo a lo que nos piden en el ejercicio, pero tenemos otros más. Flujo de caja es un informe bastante interesante para presentación de cierre, ¿sí? Pero vamos a trabajar solo con lo que nos está pidiendo por ahora. Tenemos muchos más. En cuanto a la interpretación, bastante interesante es hablar sobre valor acumulado, ¿sí? Y aquí nos piden, por ejemplo, un valor acumulado, así que ahí vamos a tocar el tema de valor acumulado. Entonces, continuemos. Hemos terminado la parte de los informes. Vamos con visualiza la hoja de tarea con las siguientes tablas: costo, trabajo y resumen.
Nos piden tablas de costo, trabajo, resumen. Ok, vamos a hacer ello. Voy a mi diagrama de Gantt. En este caso voy a visualizar solo la hoja de tareas. Y me piden un resumen. Perfecto, me voy a tablas. Resumen del estado final de mi proyecto. Recuerden que podemos maximizar aquí para verlo en vistas adecuadas. Sí, el resumen me dice cuál es la duración, comienzo, fin, costo y trabajo del proyecto que ha finalizado. Obviamente al 100%. Como ya sé que ha finalizado, no es necesario que esté esta columna aquí. Lo puedo entregar de esta forma. ¿Lo puedo exportar? Obvio, lo puedo exportar. Ahora, otra forma también es copiarlo a un Excel, que es lo que yo personalmente hago. Copiarlo a un Excel, personalizarlo, aplicar los distintos formatos y presentarlo en Excel o en PDF. Pero también desde Project tengo la opción de exportarlo. Exporto esta vista tal cual como hicimos con nuestros informes. Lo voy a guardar en cierre y en este caso estamos hablando de resumen de proyecto. Esto es un resumen de proyecto. Si es una tabla resumen de proyecto. Lo guardo con ese nombre. Estamos en esta carpeta, resumen de proyecto, y lo guardo. Ahora, me pide también ver costos del proyecto finalizado. Obviamente restante 0, por lo tanto lo voy a ocultar. Igualmente guardo, bueno, exporto. Ok, y lo voy a exportar con el nombre de resumen de costos. Vamos con trabajo. Trabajo restante, obviamente ya sabemos que está al 100% y el restante 0. Y lo exporto. Copio resumen de trabajo. Y lo estoy realizando de esta manera. Ya no estamos realizando mucho el tema de la interpretación porque ya hemos visto en la parte de control, ¿sí? Pero sí les voy a ayudar en la última, que es valor acumulado. Ahora, para ver este tema de valor acumulado, nos vamos a tablas. Necesito la tabla de valor acumulado. Si no la encuentro aquí, más tablas, valor acumulado, aplico. Y aquí está el valor acumulado de mi proyecto. Es una tabla bastante útil que tiene que ir sí o sí en el proyecto y luego pueden presentar un informe de valor acumulado, por ejemplo. Pero la cuestión es saber interpretar los términos. Ahora, esto es toda una clase, hablar de valor acumulado, del tipo de cierre, de los datos. Se los voy a tratar de resumir. Tienen los valores iniciales. El valor planeado, conocido como PB o CPTP, ya, a lo que se refiere se pueden ayudar de la descripción, ¿sí? Costo presupuestado del trabajo programado, siglas de CPTP. ¿A qué se refiere esto? Al costo de la línea base. Al costo de la línea base. Tu proyecto en línea base, lo que habías planificado, era de este costo. El valor acumulado es el costo que tú tienes del trabajo realizado. Y este costo de aquí es el costo que tú tienes del trabajo real al 100%. Va a haber una diferenciación aquí. Aquí tienes tu primera variación. Acá tienes tus variaciones. Tienes 2, 3 variaciones. De entre estas variaciones, la principal es el BAF. ¿Qué es la variación del BAF? Simple. Es la variación entre el CPF, el costo planificado al finalizar, y el CEF, el costo estimado al finalizar. Estos son los datos que debes de saber interpretar. ¿A qué se refiere el CPF, el costo planificado al finalizar? Conocido también como el costo de la línea base. Este es tu costo que tú habías planificado hasta el final de la fase 2.
Cuando guardaste tu línea base, tu proyecto tendría que costar esto, 70.508 soles. Ahora bien, ¿qué nos da el CEF? El CEF nos va a dar el costo estimado del proyecto, lo que el proyecto terminó costando, pero teniendo en cuenta el índice de rendimiento de costos, que en este caso para este proyecto equivale a 71.064.85 soles. La diferencia de ambos me da el BAF, o conocido como la variación al finalizar, el BAF. Ahora, ¿por qué mi BAF es negativo? ¿Por qué? Porque tengo un sobrecosto, un déficit. Si mi línea base me decía que mi proyecto costaba 70.000 y terminó costando 71.000 y pico, entonces aquí tengo un desfase. Tengo un saldo negativo de 556.85 soles. Esta cantidad es la que no estaba presupuestada. Esto es lo que me va a dar el BAF. Ahora puedo ver el BAF por resumen de proyecto, puedo verlo también mi BAF por el resumen de cada actividad. También puedo verlo desde el uso de tareas y aquí también pueden añadir su tabla de valor acumulado para ver también los valores acumulados por recursos. Pueden ver su BAF por recursos también. Los voy a poner así para que lo puedan visualizar. Por ejemplo, Gabriel, Gabriel, Juan García, ¿sí? El BAF. Tengo aquí la variación de los costos, del costo planificado menos el costo estimado. Este es un dato importante. Conociendo este dato de valor acumulado, yo prefiero presentarlo en la hoja de tareas por tareas nada más, para poder presentar mi informe de valor acumulado, que junto al informe de resumen del proyecto llevan el nombre de informe de desempeño final. Entonces aquí voy a exportar y lo voy a exportar con el nombre, bueno, en mi caso le voy a poner valor acumulado. Lo exporto, acepto. ¿Sí? Y pueden complementar su presentación de cierre de proyecto. Bueno, aquí ya no les piden nada más. Les piden un informe curva S. ¿Sí? Editando la plantilla con atributos AC, valor acumulado y valor planeado. Vamos a hacer ello. Ello lo hacemos en informes y tienen aquí informes visuales. Ahora, en los informes visuales ustedes van a dejar de utilizar Project por un momento para utilizar plantillas que están creadas tanto en Excel como Visio. Yo no recomiendo usar mucho Visio, pero Excel sí. Excel nos va a traer buenas plantillas organizadas por tablas dinámicas que ustedes pueden reorganizar. Informe de horas extras del valor acumulado. Aquí está el valor acumulado. A ustedes les piden que editen una plantilla con los atributos AC, valor acumulado y valor planeado. Eso se hace aquí. Aquí tienen el valor de AC, aquí tienen valor planeado y valor acumulado. Solo les piden esos datos. Ya. Yo en lo personal les recomiendo trabajar con todos estos datos. ¿Por qué? Que no quiten ningún campo. Porque si ustedes quitan los campos y luego quieren ver por qué el valor planeado sale tan alto, pueden verificarlo de acuerdo al trabajo acumulado. O pueden verificarlo también de acuerdo a la duración. Estos campos nos van a ayudar, de acuerdo al costo, estos campos nos van a ayudar a determinar mis análisis. Por ello no es recomendable quitarlos, pero sí identificar que los campos que yo requiero para ver mi curva S estén aquí. Aquí están mis campos, ahí no voy a tener inconvenientes. Simplemente voy a seleccionar y donde dice seleccione el nivel de datos de uso que desee incluir en el informe,
trabajen siempre con el mínimo para que luego puedan organizar de menor a mayor, por semanas, meses, trimestres. Si ustedes trabajan con trimestres, no van a poder reorganizarlo por días a través de reformulación y eso es más complejo. Trabajen por días, por ejemplo. Le voy a dar ver. Y aquí veré mi curva S. Y básicamente voy a comparar costo planificado con el costo de avance real de mi proyecto. También lo puedo hacer en etapas de control de proyecto. Tengo el valor acumulado, tengo el valor planeado y tengo mi AC, o también conocido como costo real del trabajo realizado. ¿Sí? Ok, voy a minimizar un poco y aquí vemos que más que una curva solo tengo una línea. Dos vértices, una línea. Trimestre 3, trimestre 4. Está en trimestres, pero yo lo guardé en días, o sea que si yo uso la asignación con BA, voy a poder expandirlo. Ahora, lo recomendable es que no trabajen, por ejemplo, en días porque serían demasiados visualizar todos los días del proyecto. Lo podemos trabajar con semanas y aquí ya van a poder ver su curva S, ¿sí? Para poder hacer comparaciones entre el costo del trabajo real con el valor planeado. Línea verde. Vemos que la línea verde, el presupuesto ha sido mayor que lo que se había planeado, pero al final, cuando se finaliza el proyecto, ambos convergerán en la semana 51. Pueden analizarlo de esta manera o pueden analizarlo por periodos, quizás simplemente analizar el trimestre 4, ¿sí? O la última semana del proyecto, etc. Ya eso es como lo desean presentar, pero para una presentación de cierre hay que verlo en la mayor extensión posible. Semanas, recomendación semanas. Esto también lo pueden exportar. Archivo, exportar, crear PDF, guardémoslo en cierre y lo voy a guardar como curva S. Publico, ya está y ya se guardó. Voy a volver al MS Project, voy a cerrar esta ventana. Tienen otros informes que ustedes pueden complementar, por ejemplo tienen el flujo de caja, el costo real, el costo de la línea base, cuánto queda y una variación para que se entienda ingresos y egresos, ¿cierto? Si hay déficit o superávit. Y aquí tengo el costo restante, el real, el costo, el AC, el CRTR o el costo real del trabajo realizado, que es lo mismo, no se confundan con esos términos, es igual, ¿sí? El costo presupuestado del trabajo real y el costo presupuestado del trabajo planificado. Lo que hemos visto en valor acumulado. Hablando de valor acumulado, también pueden complementar en costes con informe de valor acumulado. Es parecido a lo que hemos visto. Costo real del trabajo realizado, costo planificado del trabajo real y el costo planificado del trabajo planificado, costo planeado del trabajo previsto. Tienen su BC y su BP, las dos variaciones. Y también tienen aquí sus índices en el tiempo. Los índices, el IRP, el índice de rendimiento en la programación, y el IRC, el índice de rendimiento en costos. Eso es otro factor de análisis. Aquí hablamos bastante del análisis. Y todo esto simplemente estamos dando una introducción de cómo realizar un cierre de interpretación de proyecto, ¿sí? Vamos a llegar hasta aquí, porque ya no nos piden nada más, ¿cierto? Ok, ¿cuál es el costo estimado al finalizar? ¿Cuál es el costo total planeado al finalizar? ¿Y cuál es la variación de costos? Perfecto, vamos a contestar esto para terminar. Para ello, yo me voy a ayudar, en mi caso, ustedes lo pueden hacer por informes o pueden hacerlo insertando campos. En mi caso, me voy a ir al diagrama de Gantt. Voy a traer mi hoja de tareas y me voy a ayudar de la vista de la tabla de valor acumulado. Ya está aquí, ¿no? Valor acumulado. Y me está pidiendo el costo estimado al finalizar, se refiere al CEF, 71.064.85 soles. El costo total planeado al finalizar que tuve el proyecto, 70.508 soles. Y me pide la variación de costos al finalizar, se refiere al BAF. De menos, no olvidarse del signo, menos 556.85.
que es una variación, si fuese un proyecto real, es una variación mínima. Hablar de menos 500 soles es una variación mínima. ¿Sí? Y aquí culminaríamos. Aquí culminaríamos, no olviden guardarlo. Y quiero ver los resultados que he obtenido de mi fase de cierre, obviamente. Escritorio, me voy a ir a cierre de proyecto. Y aquí tengo todos los resultados de mi cierre. Ahora, me voy a ayudar de vista de un panel de navegación, un panel de vista previa, interesante, para poder ver aquí mis resultados. No abrirlos uno por uno porque nos tomaría tiempo, se apilarían los archivos, pero los puedo ver de esta manera. Coste, tengo la curva S, tengo mi panel de costos, mi panel de evolución, mi panel de proyecto, mi panel de trabajo, recursos, misión general de trabajo. Tengo también aquí mi resumen de los costos, 1 de 2, tengo aquí la otra parte, resumen de proyecto, resumen de trabajo y el valor acumulado, que es lo que me interesa, el BAF sobre todo, ¿sí? Sobre las tablas, la recomendación que les di es tenerlo en un Excel mejor para que ustedes puedan determinar mejor los campos, los formatos y todo lo demás. Pero ya estos son los entregables, los informes entregables de mi proyecto finalizado para ver el estado final del proyecto. Con todo esto, ¿puedo añadirle más cosas? Sí, hay mucho más. Hay mucho más. Y con esto terminaríamos el ejercicio. Ahora bien, ya hemos culminado con el ejercicio. Ahora, para culminar, les comento que la consultora Bluescore acaba de aperturar las inscripciones para el tercer grupo curso de gestión y administración de proyectos con MS Project 2019 en directo, en vivo, vía Zoom, que incluirán los módulos básico más avanzado del software de MS Project, así como también la teoría de gestión de proyectos y presentación efectiva, que es el plus que se le está añadiendo a este tercer grupo. Son 9 sesiones de 3 horas cada uno, 27 horas en total. Iniciamos el día miércoles 22 de julio. Yo personalmente dictaré el curso contando con el respaldo de la consultora Bluescore en cuanto a soporte logístico y técnico y la convalidación de los certificados por parte del grupo Edificat. El certificado está incluido en los costos. Este certificado es un único certificado de 36 horas académicas, ¿sí? Horas lectivas, que es lo equivalente a 27 horas completas. El costo actual del curso es de $80. Ya está aplicado el porcentaje de descuento. Es un costo el cual se ha obtenido mediante convalidaciones. Y en soles son 270 soles. El cual está incluido las 27 horas, el certificado. Las clases son en vivo en la plataforma Zoom y estas clases se graban también para ser subidas luego a un link de curso, el cual ustedes pueden compartir, pueden descargar. Ahora, ello sí, dentro de este programa de 9 sesiones hay evaluaciones. Una evaluación parcial del avance del proyecto a nivel básico y una evaluación final del avance completo de un proyecto. Es un gran programa, se los recomiendo y espero poder compartir mucho más sobre gestión de proyectos con ustedes. Ello es todo. Muchísimas gracias no solo por esta clase, sino por las 2 clases que hemos tenido, por la constancia y la disciplina que han tenido para poder ver estas 2 clases y culminar con un proyecto y los resultados de cierre de un proyecto en una gestión completa.
Sí, espero que esto les ayude bastante en su crecimiento profesional. De mi parte me despido. Cualquier duda o comentario, estamos en redes sociales como Bluescore y también ustedes están en el grupo de MC Project de la consultora. Muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión.